El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos la segunda semana del tiempo del Adviento. Estamos en el segundo. Nosotros decimos que ¿cómo se va el tiempo tan rápido? Sí, ya estamos en el último mes y estos 15 días pronto se van a terminar. Ya dice, se va a acabar el año pronto. Parece que el tiempo se nos va muy veloz. La vida vamos llevándola muy deprisa. Sin embargo, hay un acontecimiento que parece que tarda demasiado: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, es que ya desde cuándo se ha anunciado y no sabemos cuándo. Ojalá que no llegue, dicen, ojalá que se espere, siquiera que yo viva otros añitos, dirá alguien, ¿verdad? El apóstol San Pablo nos dice, para quienes tienen esa curiosidad, dice: para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. ¿Verdad? Nos indica con toda claridad que la eternidad de Dios no se puede medir por años, y que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo solamente Él lo sabe. Solamente Él. Si aún no ha venido, nos dice el apóstol San Pablo, es porque Dios nos tiene paciencia y está esperando. Seguramente que ustedes conocen alguna familia donde está el papá, la mamá, los hijos, y le manifiestan un cierto cariño, aprecio, preocupación a uno de los hijos o de las hijas, pero a veces más de un hijo. Y ya están pensando ustedes seguramente a quién le prestan más atención. No es al que mejor está en su vida, porque se preocupa tanto que hasta, como dicen, se quita el bocado de la boca para dárselo a él o a ella. Siempre va a estar con él, siempre preocupado por él o por ella. Dicen, no hace pues nada en la casa el hijo, como dicen, está de mantenido en la casa. Sin embargo, hay esa preocupación porque mamá espera que el hijo cambie algún día. La mamá espera que algún día su hijo sea diferente o su hija sea diferente, y tiene paciencia y espera. Si así es una madre a veces en la familia, ¿cómo será Dios con nosotros en la paciencia? Tiene paciencia con nosotros y espera que nosotros volvamos a Él,
Por eso con el profeta Isaías hoy nos dice: soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y cuando Juan Bautista aparece ya en su ministerio, una edad ya adulta diríamos, dice: yo soy la voz que grita en el desierto. Lo que el profeta Isaías había anunciado, ahora Juan dice: yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. La madre de mi Señor. ¿De dónde sabía Isabel que María iba a ser madre o que era madre? ¿Que era madre? ¿Por qué le dice la madre de mi Señor? ¿Quién le dijo? Ya hasta se dan cuenta hasta que ya nació. ¿Cómo nació? Pues ¿dónde lo traía? Dice, ni se le notaba, ¿ah? Pero ya 6 meses se nota. Entonces Isabel no podía esconder nada ya. Por eso dice: el niño saltó de gozo en mi seno. Ya está el anuncio ahí. Dios, que da su Espíritu Santo a Isabel, le hace hablar y decir, revelar que el Señor ya viene. Ya viene. Que ya el primero saltó de gozo, Juan Bautista. Ya saltó de gozo en el seno. Después lo va a presentar cuando ya son grandes, porque ¿quién conoció a Jesús como el Mesías después de su nacimiento? Fue a todos con una gran sabiduría, pero hasta ahí quedó. Era un super niño, ¿verdad? Como hoy, ¿cómo les llaman a los niños muy inteligentes hoy? Superdotados. Los niños que tienen una inteligencia muy desarrollada, una mente muy desarrollada. Pues así veían a Jesús. Hasta que Juan el Bautista, ya grande, lo presenta a los 30 años. Y dice: este es el Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo les dije que ni siquiera era. De él nos habla hoy cuando Juan el Bautista dice: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Entonces no es nada más para celebrar la venida de Jesús en su nacimiento, Navidad, sino es: preparen el camino del Señor. Ahora va a presentar a Jesús en su segunda venida. Ya viene el Señor. ¿Sí? Enderecen sus senderos, que todo el valle se levante y que toda colina y todo monte se baje. Enderecen su sendero hoy. Día de orgullo. ¿Por dónde voy ahora en este momento en mi vida? ¿Cómo voy en dirección hacia Dios? ¿Cómo va mi camino? ¿Está todo que parece una culebra para allá y para acá? Hay que enderezarlo hoy. ¿Por qué enderezarlo? Porque viene el Señor, desea caminar en nosotros, con nosotros y por nosotros. Enderezar el sendero, el camino. Que el Señor nos conceda la gracia de reconocer que tenemos que corregir algo en nuestra vida y nos dispongamos para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando, y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él.
pero no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre. Subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que blasfema así? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hemos escuchado la palabra de Dios en la primera lectura del profeta Isaías, que nos invita a tener dos actitudes. Regocíjate, yermo de sediento de Israel, que se alegre el desierto y se cubra de flores. Regocijo y alegría. ¿Por qué? Siempre hay un motivo por qué alegrarse o por qué estar alegres. ¿Por qué estamos alegres? Si hoy en esta mañana les digo, estamos contentos, nos regocijamos, está muy lluviosa la mañana, no, para nosotros no es algo común o normal. Decimos como que estas lluvias están fuera de tiempo, son atípicas, como dicen, y pues además es el frío. Estamos ya cerca de iniciar el invierno y pareciera ser que ya estamos casi en él, ¿verdad? No es algo que nosotros veamos de ordinario, pero sí son manifestaciones de Dios, ¿verdad? Son signos de los tiempos que tenemos que aprender a discernir bien. Y pues a nosotros nos ha tocado vivir en esta época. No conocemos ni lo que ha pasado en tiempos muy atrás. Tampoco conocemos lo que vendrá después. Solo estamos viviendo este tiempo que nos ha tocado. Regocijarnos y alegrarnos, creo que hay un motivo, porque a Dios gracias, la lluvia siempre será benéfica. Tanto hemos escuchado la queja de que los mantos acuíferos se están secando. Y ahora que nos llueve y empiezan a regenerarse los mantos acuíferos, pues no queremos que llueva, ¿verdad? Porque pues no nos gusta tanto. Cuando viene realmente un gran beneficio. Y si no es tan inmediato, pues sí, a largo tiempo. Nosotros hacemos planes y proyectos a corto plazo y Dios los hace a largo plazo, ¿ah? Y por eso se van pasando distintos acontecimientos naturales, y todo a su tiempo. Todo bien lo va organizando Dios y nos saca a nosotros de nuestras predicciones, de nuestros pensamientos, como que esto no es así, Señor, como que esto está fuera de tiempo, ¿no? Dios es dueño del tiempo y de todo, ¿sí? Cuando el profeta Isaías dice: alégrate y regocíjate, porque vendrá un tiempo en que, mira, el cojo andará, el ciego va a abrir los ojos, el mudo cantará. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Sí? El profeta anunciando estas cosas. ¿Cuándo va a pasar que el paralítico se levante, que el mudo hable? ¿Cuándo?
miles de años, cientos de años después, cuando viene Jesús, que todos los que oyeron al profeta ni lo vieron, ¿sí? Todos los que escucharon este anuncio del profeta Isaías no vieron que los mudos hablaran, cantaran, que los cojos se levantaran. Cuando Jesús hace los milagros, se cumple entonces esta profecía del profeta Isaías. Hoy tenemos un ejemplo de ello. Un paralítico. Lo ponen delante de Jesús y lo primero que le dice es: amigo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué primero eso? Lo podemos ver desde distintas maneras. Primero, el pecado traía como consecuencia alguna enfermedad, o al revés, alguna enfermedad física era considerado como consecuencia de un pecado. Y todavía algunos tienen esa concepción, de tal manera que cuando alguien está sufriendo y está grave, dicen: pues algo haría que no ha pagado, por eso está sufriendo. Algo por eso está sufriendo esta enfermedad, algo haría. Es una concepción equivocada. Y porque Jesús nos viene a aclarar esa situación cuando le preguntan de aquel ciego y le dicen: Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Y Jesús dijo: ni él pecó ni sus padres. Nació así para que se manifiesten las obras de Dios. Y este paralítico de hoy, ¿quién había pecado? Sin embargo, para bien de todos, Jesús dice: tus pecados te quedan perdonados primero. ¿Sí? Si la enfermedad fuera consecuencia del pecado, bueno, pues para estos que tienen ese concepto, pues le digo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Todos empezaron ahí a murmurar, especialmente escribas, fariseos, doctores de la ley que habían acudido. ¿Quién es este que blasfema así perdonando los pecados? Solo Dios puede perdonar. Claro, y solo Dios puede hacer el milagro. Por eso le dijo al paralítico: para que estos sepan que tengo poder para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente el paralítico se puso de pie y se fue alegre a su casa. Lo que el profeta dijo: los paralíticos se levantarán y saltarán como el venado se irán. Y ahí está el paralítico corriendo y saltando de gozo después de haber sido curado. Ante esto hay maravilla. La gente se maravillaba y decían: hemos visto algo extraordinario, algo maravilloso. Queridos hermanos, ¿qué de maravilloso hemos visto nosotros ahora? ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos ha tocado ver a nosotros? ¿Qué maravillas de las que podamos decir: Dios ha estado con nosotros? Dios está con nosotros, Dios vive con nosotros. Nos podemos llenar de gozo y de alegría por esta presencia de Dios. ¿Qué podríamos decir ya en nuestra vida, en los años que llevemos? ¿Cómo podemos descubrir tanto a Dios así? Pues hagámoslo hoy en este día. Pensemos: ¿cómo se ha manifestado Dios en mi vida? Y dele gracias. Quizás no alcance a descubrir tantas cosas, pero que Dios ha estado, ahí está. Que nos ha hecho saltar de gozo de repente. Sí, parecía que estábamos cojos y no caminábamos, paralíticos ahí, y nos ha hecho saltar. Parecía que estábamos sordos y no escuchábamos lo que pasa en el mundo, el grito de tanta gente, y de repente escuchamos ya. Nos preocupamos por nuestros hermanos que no alcanzábamos ver porque estábamos ciegos y no veíamos las maravillas de Dios en la naturaleza, y que a lo mejor hoy podemos ver y nos alegramos por lo que Dios sigue haciendo. Pues pidámosle que nos ayude hoy, queridos hermanos, también a contemplar estas maravillas que Dios sigue haciendo hoy
en medio de nuestro mundo lleno de tantas limitaciones, pero que sigue actuando Dios. Démosle gracias por este día que hoy nos regala, tan lluvioso, a lo mejor tan frío, pero a Dios gracias, tenemos con qué taparnos, que es lo más importante. ¿Hace frío? Sí, pero Dios ha permitido que tenga un suéter, una chamarra, un gorro, un paraguas para ponérmelo y caminar también, incluso ante el agua. Tantas pequeñas cosas y detalles que Dios nos regala, agradezcámoslos hoy, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la Santísima Virgen María de Guadalupe, una de las advocaciones más veneradas en nuestro continente americano y que también se ha propagado por el mundo. Y es que con ninguna nación la Virgen María ha hecho cosa igual. Dios ha hecho una cosa inigualable con nosotros, con nuestra nación mexicana. La Virgen María siempre nos mostrará el camino. Y el camino es Jesús. Y a Él nos muestra María, nos muestra a Jesús. Celebrar a la Virgen María entonces no es celebrar solo a una imagen o a una santa, o solo porque es la Madre de Dios. Celebrar a la Virgen María de Guadalupe es celebrar a aquella que nos enseña a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Aquella que es la madre del amor, del temor y de la santa esperanza. Aquella que en aquel año del 1531 quiso mostrar todo el amor y la compasión. Jesucristo, que es el amor y la compasión. Es celebrar entonces aquella mujer que manifestó cómo Cristo puede actuar a través del hombre y salvar y sanar, que se fija en los pobres y en los humildes, como ella lo fue, pobre y humilde. Ella misma dice: yo soy la esclava del Señor. Desde ahora me felicitarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ha hecho obras grandes por mí. No para mí. Dice, por mí ha hecho obras grandes aquel que todo lo puede y cuyo nombre es santo. María de Guadalupe es la madre del amor, de la ternura, que siempre nos acompañará, pero llevándonos a su Hijo Jesús. En este día, en todos los lugares quisieran tener la celebración de la Santa Misa, dicen que para la Virgencita, ¿verdad? Y algunos hasta dicen: ¿cómo mi Virgencita se va a quedar sin su misa? La Virgen no necesita la misa. Y Dios se vale a través de ella, ¿para qué? Para que Cristo llegue a nosotros.
Por eso hoy en este día acudimos a celebrar, pues en algunas cuantas partes, porque ni siquiera nos alcanza para todo donde se pide, no alcanza uno. Y ella anda corriendo. Yo ya vengo de una, no crean que me acabo de levantar, ya vengo de una empresa, termino aquí, me voy a ir allá con los policías, no me vayan a morder ahí, ¿verdad? No me vayan a detener, no, me toca ir. También piden la misa, ¿sí?, en honor a la Virgencita. Y voy porque a través de la Virgen Cristo llega, ¿sí? Cristo va ahí con ellos. María lo lleva. Y cuántas cosas hace Dios por María, pero también por cada uno de nosotros. María nos enseña que Dios actúa en cada uno de nosotros y que por nosotros también puede llegar el Evangelio a todos, puede llegar Jesús a todos. Solo tenemos que disponernos, ser esclavos de Dios, para que Él pueda mandarnos y nosotros podamos obedecer. Solo los esclavos son obedientes. Y si somos esclavos de Dios, seremos obedientes a Dios e iremos a donde Él nos mande. Recordar las apariciones del Tepeyac es recordar a aquella madre de la ternura, cuando se dirige a Juan Diego y le dice: hijo mío, el más pequeño de mis hijos, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué no estás bajo mi regazo? ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? Cuando está la madre, está todo. Y ahí donde está la madre María, está todo. Está Dios, está Jesús. Al celebrarla hoy, pidamos a Dios nuestro Padre. Primero démosle gracias que nos haya dado especialmente a nosotros los mexicanos una madre, ¿sí? Yo creo que por eso nos dolerá tanto a los mexicanos que nos mienten la madre, ¿verdad? Porque nos duele tanto que nos da hasta coraje. En otros países no dice nada de eso, ¿verdad? A nosotros sí. Y pensar en la madre de Dios, con mayor razón tenemos más conciencia de la madre. Démosle gracias por este regalo de María, nuestra madre. Y pidámosle que nos ayude también a imitarla. ¿En qué la vamos a imitar? Siendo esclavos de Dios, para obedecerle en lo que Él nos mande. Y que nos alcance la gracia, por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, de ser verdaderos discípulos, como ella es discípula de Jesús, discípula del Señor, que nos enseña a ser discípulos para llevar siempre su palabra. Que Santa María de Guadalupe interceda por nosotros, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado hoy en estos dos pasajes de la Escritura, la primera lectura del profeta Isaías, que nos recuerda quién es Dios. Ante la queja de Jacob e Israel, de que Dios no escucha su causa, de que Dios no los atiende, el profeta les hace ver a estos pueblos que con qué Dios se le podrá comparar
al Dios de Israel y al Dios de Jacob. Y les dice: miren a lo alto, miren las estrellas. Es una expresión para decirles: tienen que mirar hacia arriba, no hacia abajo, hacia el cielo y no hacia la tierra. Así como Jesús nos dirá después: aspiren a los dones de Dios más excelentes, los más grandes. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Cuando el profeta les dice: miren al cielo, vean las estrellas, ¿quién las ha creado? ¿Quién les ha puesto nombre? ¿Quién es el que las mueve? No hay ningún Dios tan cercano que los escuche. Y cuando escuchamos el Evangelio y vemos que Jesús dice: todos los que estén cansados y fatigados por la carga, vengan a mí y yo les daré alivio. Cansados encontramos en cada paso que damos. Algunos cansados porque la enfermedad les ha maltratado mucho. Otros cansados porque no le encuentran sentido a su vida. Otros cansados porque la situación económica no es nada mejorable. Otros cansados porque viven la muerte de un ser querido. Otros cansados por tanta injusticia. Otros cansados porque no han podido encontrar a un ser querido que está desaparecido. En fin, cansados, fatigados por la lucha y el esfuerzo que en la vida vamos haciendo cada día. Fatigados porque no hemos podido vencer quizás alguna limitación o por algún pecado que nos atormenta constantemente. Cansados, fatigados. Y Jesús nos dice: vengan a mí, yo les daré descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Entonces, primero, Jesús no nos dice que se va a desaparecer la carga. Dice: tomen mi yugo sobre ustedes. Dejen esa carga que ustedes traen, que no es suya. Tomen lo que sí es suyo. Vengan a mí y yo les daré descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la mansedumbre y en la humildad se encuentra siempre el descanso. Siempre. Porque reconocemos que hay tantas cosas que aun cuando las queremos cambiar, no hemos podido. Ni siquiera en nuestra propia persona no hemos podido cambiar tantas cosas como nosotros quisiéramos. Sí estamos trabajando en ello, sí nos preocupamos, pero vuelven una y otra vez. Nos molestan una y otra vez, nos cansan, nos fatigan, y a veces pues ya no quisiéramos ni siquiera estar actuando en ello. Hoy, queridos hermanos, escuchemos la voz de Jesús y acerquémonos a Él. Vengan a mí y yo los aliviaré, dice el Señor. Que el Señor nos conceda esta gracia de ir hacia Él y confiar en Él. Poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, sabiendo que sin Él nada podemos hacer, pero que con Él todo es posible. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos
es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, nosotros siempre hablamos de una forma que pareciera ser muy separada, no sé, comparativa. Se me fue la palabra que iba a decir, como hablamos a veces, para hablar de cosas pequeñas y cosas grandes, ¿ah? Por ejemplo, cuando hablamos de algunas cosas grandes, algunos hijos, hijas, dicen que tienen la mamá más mala del mundo. O también otros dicen la mejor madre del mundo, la mejor. Y también algunas mamás, algunos papás dicen: tengo los mejores hijos del mundo, no hay mejores que ellos, ¿sí? Son los mejores. Cuando hablamos de las personas también decimos, esta persona es excepcional, es muy grande, es muy buena, muy buena. Si yo les preguntara, ¿ustedes a qué personaje admiran en la historia de la humanidad? Ninguno. ¿La qué? Ahora ya no admira ningún personaje del mundo. No, del mundo. No. Ni algún santo. ¿Cuál es su santo de su devoción? Y que digan: para mí este santo es el de mi devoción por esto. Un santo tan grande. Como Jesús sí dijo de Juan Bautista que era el más grande entre los nacidos de mujer, dice. No hay uno más grande que Juan el Bautista. El más grande, Juan el Bautista. Sí. Pero también hablamos de cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando vamos a la visita y decimos: tómese un vaso de agua. ¿Cómo le decimos? Un vasito de agüita. ¿Cómo así un panecito? ¿Sí? Una tortillita. Ay, aquí tengo una sillita. Todo es pequeño. Para nosotros todo es pequeño. Y cuando uno le dan un panecito y está el panezote, dice: ¿qué panecito si está bien grandote el pan? ¿Sí? Vamos a hacer una comidita. Y son 300 los que van. ¿Cuál comidita? Entonces hablamos de cosas pequeñas y de cosas grandes, sí. ¿Y cómo es Dios con nosotros? También nos habla de las pequeñeces y de las grandezas. Jesús dice que Juan es el Bautista. Juan el Bautista es el más grande entre todos los nacidos de mujer. Y sin embargo, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Entonces, otra vez, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo habló Dios de su pueblo también en la primera lectura? De Jacob, ¿con qué lo comparó? Un gusanito de Jacob, gusanito pequeñito, cuando Jacob es grande, toda la tribu, ¿sí? Lombricita, una lombriz, la otra. Y con todo eso, que es un pequeño gusano, es el más grande.
con todo esto es el pueblo, el escogido, ¿sí? Y después dice Jesús, ustedes saben que iba a venir Elías, el profeta, un profeta grande, el profeta de fuego que se le llamó. Pues si quieren creerlo, él es Elías. Cuando habla de Juan el Bautista dice, él es Elías, el profeta grande, ¿sí? El profeta de fuego que iba a venir, ahí está, si quieren creerlo, si no, no. Después vamos a escuchar cómo se repite esto de que Elías ha venido y no le han creído. Ya vino y no le creyeron. Ustedes esperan que venga Elías y no le creyeron. A los judíos les dirá lo mismo. Vino el Mesías y no le creyeron. Ya vino Jesús y no le han creído. Nosotros, en los términos como hablamos también, celebrábamos a la Virgen de Guadalupe apenas, y cómo le habló a Juan Diego. Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Oye, hasta el lenguaje, la forma de hablar de nosotros. Fíjense hasta dónde se encarna Dios, hasta dónde se acerca a hablarnos igual, ¿sí? Hablarnos como nosotros hablamos, en pequeñeces, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos, pues que no somos tan buenos, cuando nosotros reconocemos que estamos manchados por el pecado, debilitados por el pecado, desnudos por el pecado, nos escondemos, nos da vergüenza, vamos. Decimos, yo no puedo hacer esto. Oye, ¿podrías ayudar con esto? O sea, viene a nuestra mente lo que hay en nosotros. Y sentimos a veces vergüenza y decimos, yo no puedo. Eso es mucho, es muy grande para mí eso. ¿No? Imagínense que le diga, ¿me ayuda usted a dar la comunión hoy? Le voy a dar la bendición para que por esta vez, por esta ocasión, porque miren, tantísima gente va a comulgar, y de repente le agarro a usted y le digo, ¿me ayuda a dar la comunión? Yo no, eso es muy grande para mí, es muy grande. Cuando yo digo eso es muy grande para mí, yo me siento muy pequeño, ¿sí? ¿Quién es el que engrandece entonces? Dios. Jesús engrandeció a Juan el Bautista y dijo, este es grande, pero en el reino de Dios el más pequeño es más grande que él, para que vean. O sea, trabajar por el reino de Dios nos levanta. Tener a Jesús nos levanta, nos hace grandes. Por eso cuando hablamos de la santidad y que Dios quiere que seamos santos, es Dios el que nos santifica. No son las obras que nosotros hacemos las que nos santifican, es Dios el que nos santifica. Y claro, las obras son una respuesta de aceptación, de disponibilidad para que Dios me santifique. Me dispongo para ello, sí, pero es Dios quien santifica. A veces tantas obras que hacemos buenas que de repente ni siquiera son algo que sirvan para santificarnos. A veces hasta nosotros sentimos, ¿no? ¿Qué sentimos? De la pequeñez, que sentimos la pena, sentimos la vergüenza y bueno, se me cortó la idea de arriba. Que Dios nos hace grandes, sí. Dios nos hace grandes, y que a veces nosotros, aunque hacemos alguna obra grande y buena, parece que ni le agradó a Dios, que ni nos escuchó Dios, que ni nos hizo caso Dios, y nosotros tan preocupados por hacer bien las cosas y nadie nos reconoció, y yo creo que a Dios ni le gustó. En fin, estamos haciendo tantas reflexiones como si Dios estuviera necesitando
que le agradáramos con hacer cosas, ¿no? Trabajos pastorales incluso, que si hacemos tantas obras pastorales, si les estamos haciendo para que le agraden a Dios, pues, pero si son obras para disponernos, para que Dios nos santifique, pues sí tienen un gran valor, un gran sentido. Y es que es Dios quien dice, pues sí, hiciste grandes obras, eres muy bueno, haces muchas obras de caridad con los demás, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mejor que tú, es más grande que tú. Así es que no te quedes ahí en esas pequeñeces. ¿Ah? Es que me ofendieron también y me dijeron y me hicieron. No te quedes en pequeñeces, hay cosas más grandes. A Jesús le hicieron más, ¿sí? Y es el más grande en el reino de los cielos. Él es el reino del Rey. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que al tratarnos con ese cariño y esa ternura de los pequeños, los más pequeños son los más grandes en el reino de los cielos. Pero para ser grande en el reino de los cielos hay que ser pequeños aquí en la tierra. Y los pequeños son los que hacen todo, ¿verdad? Le mandas aquí, le mandas allá, vete para allá, vete para acá, ahora lo otro. Los pequeños, le mueves la cabeza, le haces bola, lo tiras, juegas y todo, y ahí está. El más pequeño, el que sonríe, el que siempre está feliz, alegre. Todo. Así quiere el Señor, los más pequeños, para ser grandes en el reino de los cielos. Pues pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de reconocer esa ternura con la que Él nos habla y de disponernos también para que Él mismo nos haga grandes en el reino de los cielos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Cuando Dios eligió al pueblo de Israel para ser su escogido, su elegido, hizo una alianza con Él. Y las alianzas no pueden romperse, no deben romperse. Hoy el profeta Isaías recuerda y dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye y el que te es provechoso, el que es para tu bien. Con estas expresiones el pueblo recuerda, Dios recuerda la alianza con su pueblo. Soy el Señor tu Dios, el que te instruye. ¿Cuánto no nos enseña Dios diariamente? ¿Cómo no nos instruye a nosotros? No es solo una enseñanza como para seguir, sino una instrucción también. La palabra de Dios instruye, enseña, forma, ilumina, guía. Y yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye y el que te instruye en lo que te es provechoso, en lo que es para tu bien. Cuando los papás enseñan e instruyen a sus hijos,
regularmente les escuchamos decir: es por tu bien. Te digo esto por tu bien. Están instruyendo. El que te guía, un padre, una madre se preocupa por guiar a sus hijos. Y la guía es con la instrucción, con la palabra, con el ejemplo, con el testimonio también. Y el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieses obedecido mis mandatos. Ojalá hubieses hecho eso. Miren cómo nosotros utilizamos también siempre estas expresiones: si yo hubiera, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y Dios nos dice: si tú hubieses cumplido mis mandatos, ojalá lo hubieras hecho. Cuesta a veces trabajo descubrir qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, sí cuesta. Sin embargo, Dios nos va iluminando siempre con su palabra. Eso significa que habrá que estar escuchándola siempre. Y siempre va a entrar, nos vamos a encontrar más bien entre la duda y el juicio. Juzgar cosas, juzgar personas, dudar de personas, como hoy vemos en el Evangelio. Cómo se juzga a Jesús. Y Jesús dice hoy en este pasaje del Evangelio: ¿con qué podré comparar a esta gente? Parecen a los niños en las plazas cuando se gritan unos a otros. No se entiende nada que dicen, no saben ni lo que dicen. Dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron: ese está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ese es un borracho, glotón, amigo de publicanos y pecadores. ¿Cómo? La duda entra cuando viene ¿cómo es posible que estas cosas pasen? ¿Sí? ¿Cómo es que Juan el Bautista, allá solitario, y ahora va a anunciar un bautismo, pero ahí van los otros a bautizarse? Esos que no creían, la incredulidad, no creían, pero van a bautizarse. Juan el Bautista les dijo: raza de víboras, vienen a que los bautice. Ustedes piensan que van a escapar al castigo de Dios. Si no se arrepienten, no. O sea, los escribas y fariseos dudan, pero ahí van. No saben ni lo a qué van. Como hoy todavía en nuestros días muchos piden los sacramentos, el bautismo para su hijo, la confirmación o la comunión, ni saben, pero ahí van. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a dejar? Ahí van, pensando que con eso ya cumplieron en la educación de la fe para sus hijos. No saben a dónde van. Así como en el tiempo de Juan el Bautista, muchos iban y sin saber a qué, por si acaso, dicen, como dicen algunos, ¿verdad? Por si acaso, o por si las moscas, mejor hay que ir. No creo, pero ¿qué tal si sí? Mejor sí voy, aunque no creo. Y dice Jesús: y viene el Hijo del Hombre, y dicen: ese es un glotón. ¿Cómo es posible que se junte con borrachos, con pecadores, con gente de mal vivir? ¿Cómo? Y se preguntan: ¿y cómo es posible que este hombre que se dice Hijo de Dios se deje tocar por esta mujer pecadora? Si supiera quién es ella. ¿Y cómo es posible que viole el sábado y haga curaciones y que no se lave las manos antes de comer? Es motivo de escándalo. ¿Cómo? Si es el hijo de José, lo conocemos de dónde es, y luego de Jerusalén, ¿a poco de ahí puede salir algo bueno? Todas esas dudas y manifestaciones de la gente que no cree. La duda viene así. Pero dice Jesús que la sabiduría de Dios se justifica por sí misma. La sabiduría de Dios, que es Jesús, se justifica ¿cómo? Cuando los sordos oyen, cuando los ciegos ven, cuando los mudos hablan, cuando los muertos resucitan.
La sabiduría se justifica por sí misma. Así es que aunque nosotros manifestáramos nuestras dudas de lo que Dios hace, la sabiduría se justifica por sí misma, ¿sí? Y a muchos les ha pasado, sin creer, no saben ni cómo, fueron sanados, fueron curados, ¿no? Y al final no les queda más que creer. Y nos encontramos con testimonios de tantas personalidades en el mundo, de personalidades por su riqueza, personalidades por su sabiduría, por su ciencia. Por eso se les conoce como personalidades. Terminan creyendo porque no saben cómo pasó tal cosa. No explican, no se explican. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de evitar la duda o el miedo o el juicio. ¿Cómo es que pasan las cosas? Que nos conceda la gracia de reconocer la obra de Dios en nuestra vida y también en la vida de los demás. Cómo Dios va obrando sin que nosotros sepamos cómo. Pero ahí va obrando Dios. Dios va manifestando su gloria. Que el Señor nos conceda la gracia de reconocer en los distintos lugares y momentos en que Dios actúa para gloria de Él. Que nos conceda reconocerle para gloria de Él y para bien nuestro, para nuestro provecho, para nuestra salvación. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Nuevamente surgen hoy estos dos personajes del Adviento, Elías y Juan el Bautista, donde Jesús dice que Elías ha venido y lo compara con, o habla de Juan el Bautista. De acuerdo a las profecías, en la primera lectura escuchamos del libro del Eclesiástico, cómo se describe un poquito al profeta Elías, un profeta de fuego, con grandes prodigios que son a veces increíbles. Cerrar las puertas para que llueva en el nombre de Dios. Fíjense, para que no llueva, cerrar las puertas del cielo, las compuertas, dice, y castigó hacia una comunidad. Hizo llover fuego sobre el pueblo también, otro prodigio. Los diezmó, o sea, los puso a dieta, es decir, que no pueden comer lo que quieran, no pueden vivir como quieran, los tenía bien limitados en todo lo que ellos querían, no podían tenerlo. O sea, y no es porque se los quitaran, se los prohibieran, no lo tenían ni para comer, más que lo necesario, lo único que podía alimentarles un poco. Y dice, y en un torbellino de fuego Elías fue arrebatado, como en un carro de fuego también.
y esperaban la venida de Elías nuevamente. Y los escribas vivían con esta esperanza, escribas y fariseos, con la esperanza de que Elías viniera otra vez. Por eso hoy los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías antes de que venga el Mesías? Y Jesús dice a sus discípulos, así los instruye, dice: ciertamente Elías ha de venir primero, pero yo les aseguro que Elías ha venido ya y no lo reconocieron. Jesús instruye aquí a sus discípulos sobre eso que han aprendido de los escribas. Sí, es cierto. O sea, Jesús no desmiente al profeta, no desmiente a los profetas que anunciaron que primero tendría que venir Elías antes de que llegara el Mesías. Pero Él les dice: ya llegó, y no lo reconocieron. Fíjense lo que sucede, lo que pasa cuando a veces estamos deseando que los muertos vengan y que los muertos nos hablen. Y a veces los andan buscando en esoterismo o en aquello de que ahora hay de la inteligencia artificial. Ahora con la inteligencia artificial ya puede usted platicar con sus difuntos. Hasta ya vamos en eso. No sé si ustedes sí estén enterados de eso, pero ya estamos en eso. Le pueden hacer que usted hable ya con sus difuntos y le diga lo que no pudo decirle cuando estaba vivo. Pero es al fin y al cabo inteligencia artificial. Pero usted va a escuchar la voz de él, del difunto. Ya estamos en eso. No estamos hablando de que en un futuro va a ser. No, ya estamos en eso. Sí. Sorprendente cómo la ciencia y la tecnología van adelantando, ¿no? Que de nada va a servir decir: bueno, ¿y qué? Me van a hacer que yo hable con él, ¿y qué voy a ganar con eso? Le voy a decir lo que no le pude decir cuando estuvo. Finalmente ni siquiera me va a escuchar porque no es algo real. Es una inteligencia artificial. Es una herramienta nada más, y no, nada tiene que ver con la persona como tal. Pero bueno, hay quien tiene la necesidad de satisfacer su conciencia y de decir lo que no pudo decir antes, de hablar, de verle, ¿no? O sea, de poder verle y hablarle. Claro, siempre será a través de una máquina, ¿no? No fuera de ella. Si siempre se desea que se regrese un muerto a decirnos lo que nosotros no conocemos. Acuérdense de aquel pasaje del rico Epulón, cuando hablaba con Abraham y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro para que vea a mis hermanos, porque tengo en la tierra otros, para que no caigan en este mismo lugar de tormentos donde estoy yo. Y dijo: allá tienen a los profetas, que los escuchen. Y aquel rico le insistió, dice: no, Padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí creerán. No, dice, si no le creen a los profetas, ni aunque un muerto resucite le van a creer, ¿no? Hoy Jesús les dice y les enseña así a sus discípulos: ya vino Elías, no lo reconocieron, les habló y no lo reconocieron. ¿Qué dijeron de Juan Bautista? Ese está endemoniado, ¿ah? No lo reconocieron. Y lo mismo harán con el Hijo del Hombre, ¿sí? Lo perseguirán igual y lo matarán. Cuando Jesús habló de que Elías ya había venido, los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, quien viene a poner todo en orden. Juan Bautista, que viene y anuncia el bautismo de conversión y preparen el camino del Señor. Así pone en orden todo: preparen el camino del Señor. ¿Qué hay que hacer? Enderecen sus senderos, que los montes se bajen, las colinas, que los valles se eleven, que todo esté parejo. O sea, viene a poner en orden todo. Pero
dijeron que estaba endemoniado y no le creyeron. Queridos hermanos, estamos caminando en este Adviento y caminamos con esta enseñanza de Jesús. Dios nos habla a través de los acontecimientos de nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, cuando vamos al templo y escuchamos su palabra. De muchas formas nos habla el Señor y nos invita a prepararnos. Este Adviento es un tiempo de preparación para el encuentro con Dios. Y es que el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, no es uno solamente o una ocasión, sino es permanente el encuentro. Y hay que estar constantemente encontrándonos con Él. De eso se trata, pero hay que prepararnos para tener estos encuentros. Ahora nos preparamos para recordar el acontecimiento de la encarnación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos preparamos. Y hay muchas formas de prepararse. En la familia, pues buscar buenas y mejores relaciones humanas, que estén mejor, ¿verdad? Que no estemos ahora en Navidad y unos enojados y otros a fuerzas ahí en la familia. ¿Por qué? Porque queremos lo nuestro cada quien, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que debe ser para mí. A mí no me gustan esas fiestas de Navidad, dicen algunos. A mí no me gusta que esté toda la familia ahí. No podremos prepararnos para construir unas buenas relaciones humanas en la familia, ¿sí? Dios quiere que nos amemos unos a otros, y para amarnos a unos a otros hay que renunciar incluso a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros deseos, para buscar el bien de los demás. Así nos preparamos hoy. Hagámosle caso a la palabra de Dios. No pensemos como los escribas, ¿sí? Porque entonces no reconoceremos la presencia de Dios al estar recordando su encarnación. Pasará como una fiesta más. Preparémonos, pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia de prepararnos para su encuentro, para encontrarnos con Él. Que así sea.